Salmo 143 en el verso 10 nos dice, y es una oración que debemos de hacer todos: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por terreno firme. Otras versiones dicen que me guíe por terreno sin obstáculos. Y me gusta una en inglés que dice, guíame por el nivel de tu terreno. Bendecidos con toda bendición de lo alto. Soy la pastora Ibelis Tejera. Y estamos compartiendo acerca de cómo conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Hoy vengo a darte 5 consejos para que tú puedas ir investigando cuál es la voluntad de Dios para ti. Pero vimos antes en esta serie de enseñanza que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que su voluntad está en su palabra, como por ejemplo, Él quiere que nos amemos los unos a los otros, que ya lo vimos. Él quiere que todos se salven, por eso vino Jesús. Él quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo al nacer de nuevo. Venimos a ser templo del Espíritu Santo, de Ruach HaKodesh. Él vino a morar en nosotros. ¿Ve? Algunas de esas cosas en las que hemos estado compartiendo en esta serie de enseñanzas acerca de la voluntad de Dios. Colosenses 1:9 nos dice, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. El apóstol Pablo, orando por los colosenses, oraba que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en sabiduría y en inteligencia espiritual. O sea, que podamos conocer la voluntad de Dios, que tengamos toda sabiduría e inteligencia que da el Espíritu Santo. ¿Dónde podemos conocer la voluntad de Dios? En su palabra. Todo lo demás tiene que estar guiado por su palabra. La palabra de Dios nos habla, nos enseña cómo vivir una vida que agrada a Dios, una vida abundante como la que Jesús dijo que vino a darnos. Hoy vamos a ver 5 consejos que nos van a ayudar a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, porque queremos saber qué vamos a estudiar conforme a la voluntad de Dios. Luego, ¿en qué voy a trabajar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde están las finanzas? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Verdad? El propósito de Dios para mi vida, ¿cuál es? Vamos entonces a ver esos 5 consejos. Número 1. Identifica tus talentos. ¿Cuáles son tus talentos, tus habilidades, tus dones, tus capacidades? Porque Dios nos ha dado, a cada uno de nosotros nos ha dado dones, nos ha dado talento. Y cuando tú sabes en lo que tú eres bueno, en eso que a ti te gusta, unos son buenos cocinando, otros son buenos enseñando, administrando, ayudando a sanar el cuerpo, en la belleza, unos en la mecánica, constructores, tecnología, qué sé yo, en que tú eres bueno, eso que te gusta. Número 1, te va a llevar donde están las finanzas, donde está el dinero para ti. Número 2, por ahí va el propósito de Dios para tu vida. Y número 3, esa es la voluntad de Dios, porque Él fue el que te dio los talentos, Él fue el quien te dio esas habilidades. En eso que eres bueno, vas a ser útil para el reino de Dios. Descubre lo que te gusta, en qué eres bueno. Por ahí va la voluntad de Dios. Número 2. Medita en la palabra de Dios. Cuando meditas en la palabra de Dios, ¿verdad? Creces en el entendimiento de conocer el carácter del Señor, y siempre su voluntad va a estar en línea con su palabra. Salmo 1, en el verso 1 al 3 nos dice que bienaventurados, dichosos, felices las personas que no andan según el consejo de los impíos, ni se detienen en el camino de los pecadores, ni se sienten en silla de los burladores. Más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y mira lo que pasa cuando tú meditas en esta palabra de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Meditar en la palabra de Dios hará que prospere cuando pones en práctica lo que aprendes.
Meditar, cuando la palabra de Dios nos habla, esa palabra meditar, no es, ¿verdad?, sentarse. No. Eso no es meditar según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios, meditar es hablar bajito. Imagínate, necesitas saber que Dios está contigo y tú comienzas a meditar, a confesar. El Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahí está meditando en la palabra de Dios cuando la comienzas a hablar bajito, cuando no importa dónde te encuentres, ahí la agarras y meditas en eso mientras lo hablas. Imagínate que es importante meditar en la palabra de Dios, que el mismo Dios se lo aconsejó a Josué. Le dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca, no de tus ojos nada más, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que meditar en la palabra de Dios nos va a ayudar a tomar las decisiones sabias, ¿verdad?, para ir encaminados en la voluntad de Dios. Número 3. Habla con Dios. ¿Queremos saber la voluntad de Dios? Pues vamos a preguntarle a Dios, ¿verdad? Así que habla con Dios, que no es otra cosa que orar, ¿verdad? La gente pone como que la oración demasiado difícil. Eso es hablar como estoy hablando yo contigo ahora. Habla con Dios, pregúntale, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida, verdad? Ahora, cuando le preguntes, tiene que estar dispuesto a obedecer las instrucciones que Él te da. Porque si algo hemos visto, ¿verdad?, en esta vida que llevamos en el camino del Señor, es que cada vez que le decimos, háblame, Señor, Él te va a decir, te amo, pero también te va a dar unas instrucciones las cuales tú tienes que obedecer y seguir. Y cuando oremos, espera la respuesta. Dios te va a hablar. Y Él tiene muchas maneras en las que puede hacerlo, en las que puede hablar contigo a través de su espíritu. Dios te puede hablar en sueños, en visiones. Dios nos habla a través de la naturaleza, nos habla a través de nuestra paz interior. Esa yo creo que es una de las más importantes. También a través de nuestra conciencia nos habla, a través del don de profecía, usando a alguien, ¿verdad?, para hablarte a través del don de profecía o a través de ti mismo. Pero sobre todo nos habla a través de su palabra. No podemos obviar la palabra. O sea, todas las demás voces, todo lo que escuchemos, todo sueño, visión, todo deseo, toda profecía tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Tenemos toda una serie en el canal que se llama Dios habla. Ahí te explico cómo Dios nos habla a través de su espíritu, cómo nos habla a través de sueños, visiones, cómo habla a través de la naturaleza, nos habla de la paz interior, también a través de nuestra conciencia, del don de profecía, a través de su palabra. Así que ve a verlo cuando termines este mensaje. Dios habla. Y de paso, suscríbete al canal para que no te pierdas estas enseñanzas sobre la palabra de Dios. Es fe lo que se te añade cada vez que las escuchas. Me gusta este verso para esta parte, este consejo de hablar con Dios, de orar. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15 nos dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que no temas en preguntarle a Dios cuál es su voluntad para tu vida, porque te va a dirigir, te va a hablar, tiene muchas maneras de hacerlo, y tú lo que tienes que hacer es escuchar y obedecer. Número 4. Busca consejos. Consejos. ¿Qué necesarios son los consejos? Vamos a buscar consejos. Mira lo que nos dice el libro de Proverbios. Por ejemplo, en 11:14 nos dice: la victoria se alcanza con muchos consejeros.
Proverbios 15:22 nos dice, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Así que vamos a buscar consejo. Vamos a tener mentores. Ya han pasado, ¿verdad? Por donde nosotros queremos pasar. Pues vamos a preguntarle a esos mentores. Busca consejos en personas confiables. No todo el mundo sabrá dar un consejo, pero hay personas que sí te pueden dar un consejo, ¿verdad? Porque ellos ya pasaron por eso, aunque tú eres el que toma las decisiones luego, ¿verdad? Pero es bueno buscar consejos. Busca consejos de personas que tú sabes que están en un nivel más alto. Busca los consejos. Número 5. Presta atención a los deseos. Otra manera en la que Dios nos comunica su voluntad, su propósito para nuestra vida es a través de nuestros deseos. Esos deseos, ¿sabes por qué? Porque Él es el que los ha colocado en tu corazón. Filipenses 2:13 nos dice, pues Dios es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Otras versiones dice para que se cumpla su buena voluntad. Así que Dios te da el deseo y el poder para hacer lo que Él quiere que tú hagas. Hay que prestar atención a nuestros deseos. Salmo 37:4 nos dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Siempre que busques agradar a Dios, obedecer a Dios, buscar a Dios de todo tu corazón, Él pondrá esos deseos Él mismo en tu corazón. La clave está en deleitarnos en el Señor. Hay una versión que dice en inglés, mantente en compañía de Dios. Cuando te dice deleítate en el Señor, mantente en compañía de Dios. Ahora escúchame bien. Deleite, cuando escuchamos esa palabra deleite, o deleitarse en el Señor, oímos la palabra deleitarse y rápido pensamos en gozo, regocijo, placer, y así es, y cuando nos deleitamos no solo, ¿verdad? Recibimos placer, gozo para nosotros, sino que damos placer al Señor, damos gozo al Señor. Nos favorece, ¿verdad? A nosotros también cuando nos deleitamos en Él. Pero también hay algo más con esa palabra deleitarse. Esa palabra en hebreo significa ser moldeable, saber responder, prestar atención, atender la necesidad, dar una respuesta precisa, pero sobre todo moldeable. Tenemos que ser moldeables en la presencia de Dios. Cuando nos vayamos a deleitar en el Señor, es permitirle a Dios que nos moldee a su carácter, que nos moldee, ¿verdad? Para que se puedan cumplir su propósito en nuestra vida. Deleitarse en el Señor es tener una confianza total que nos permite ser moldeados por Él. La palabra de Dios nos invita a deleitarnos, a gozarnos en el Señor. ¿De qué manera? Por supuesto, orando, leyendo la palabra, estudiando su palabra, haciendo su voluntad, compartiendo el evangelio con otros, ayudando al necesitado. Siempre se menciona el verso 4, pero no olvidemos el 3 y el 5 de este salmo precioso. Salmo 37 nos dice el verso 3, confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Fíjate que dice confía en el Señor, haz el bien, establécete en la tierra, o sea, florece donde te encuentras, mantente fiel, deleítate en el Señor, encomienda al Señor y nuevamente te dice confía en Él y luego te dice Él actuará, Dios actuará. Entonces, para conocer y cumplir con la voluntad de Dios para nuestra vida, número 1, ¿cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son esas habilidades que tú tienes? ¿En qué tú eres bueno? Porque en eso que eres bueno estará el propósito de Dios, ayudarás al reino de Dios, estará la voluntad de Dios y por ahí estarán tus finanzas.
Número 2, medita en la palabra de Dios. Es importante meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Y haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien cuando meditamos en esa palabra. Y mientras estamos meditando en la palabra de Dios, podremos tomar decisiones sabias. Número 3, habla con Dios. Habla con Dios. Ora y escucha sus instrucciones. Él te va a hablar y de muchas maneras. Recuerda que tenemos toda una serie de enseñanzas de Dios habla y te estamos explicando ahí cómo es que Dios puede hablarte de distintas formas, de distintas maneras. Cuarto, busca consejos. Hay que buscar consejos de personas confiables, personas, ¿verdad?, que sean nuestros mentores y que sabemos que nos van a dar un buen consejo. Hay personas que no te van a dar un buen consejo porque quizás te tienen envidia y no les gusta que tú tengas éxito y prosperes. Así que busca personas confiables. Quinto, presta atención a tus deseos. Es importante prestar atención a los deseos que están en nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque los ha puesto Dios. Si tú te deleitas en el Señor, Dios es el que pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Hasta una próxima enseñanza. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos. Bendiciones.